Eso, perdón. Hay que matar a las cucarachas. Y, bueno, eso sería la violencia cultural. Y la estructural, ¿cuál es? El sistema normativo, ese carné, el sistema normativo que el proceso de colonización impuso y que exacerbó el odio. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios de paz? Siempre que yo estudie solo la violencia directa, estaría investigando un concepto de paz negativa. Pero, si yo estudio las otras dos violencias, es un proceso de paz positiva, que es lo que yo pienso con Don Luis. Don Luis, o mi vínculo con Don Luis, no está para nada referido a un tema de conflicto armado o de guerra, en lo absoluto, pero sí está referido a temas de cultura, a temas estructurales. ¿Y a qué voy? A que en las crónicas de paz el tema es mucho más amplio de lo que podemos imaginar. Obvio, pueden salir crónicas del tema del proceso de paz, pueden salir temas de cómo ha sido paz en la región, pero si nos vamos a ver, encontramos que paz hay muchas. Por esa razón, hoy teóricamente se plantea que no existe paz, sino paces, porque todos comprendemos la paz de una forma diferente. Encontramos también que hay paz transracional, que se ha investigado, que es la que va más allá de la razón. Entonces es toda esta onda de paz espiritual y demás. Paz imperfecta, que lo encuentran con un profesor de la Universidad de Granada que se llama Paco Muñoz, y dice, nunca habrá una paz perfecta, y eso es lo que nos ha llevado a estar como estamos, de pensar en la palomita, ay, el paisaje primaveral. Eso no es así. Estamos llenos de conflictos, y los conflictos son súper positivos, porque si los dialogamos y si optimizamos ese proceso de conflicto, llegamos a una sociedad mejor. Si lo evadimos y de alguna forma imaginamos esa escena primaveral, eso es lo que nos jode un poco, que siempre estamos pensando que la paz está allá. Entonces se firma esto de La Habana, ay, llegamos a la paz. No, hay muchos conflictos. Entonces lo que quiero significar es que paz o nociones de paz hay muchísimas. Mi correo electrónico se lo voy a dar, porque si hay alguien que se interese en alguna de las cosas, sobre todo en documentos que desarrollan esto mucho mejor que yo y lo pueden leer con más calma, se los puedo enviar. Me escriben y se los envío. josebolivarduran@gmail.com. josebolivarduran@gmail.com. Cierro paréntesis. Paz. Entonces, cuando pensamos el tema de la crónica y conectándolo con lo que yo les planteaba al principio de por qué no se están leyendo los informes de derechos humanos, imagínense ustedes el potencial que tiene una crónica para contarnos algo de paz, sin que sea un informe de 350 páginas. El ejemplo de Alberto, del soldado. Yo creo que hay, ya no sé cuántos, pero conozco muchos informes de la Operación Jaque. Mucha gente criticándolo, porque en el ámbito del derecho internacional humanitario eso se llama perfidia, y el gobierno cometió un delito a la luz del derecho internacional humanitario, porque usó el emblema de la Cruz Roja para la liberación. Otros documentos me dicen, lo importante era lo humanitario, amigo, o no nos importa más el soldado que esto. 3, 4, 5, hay muchas versiones. Yo puedo tener una, acercarme más o alejarme de otra, pero lo que quiero aquí decir es que a través de la crónica que nos contaba Alberto surge la curiosidad. Y fíjense ustedes que Alberto, cuando estaba aquí sentado, habló de derecho internacional humanitario. A mí eso me satisface, porque me hace pensar que la literatura está apoyando las ciencias sociales, y así tiene que ser, porque yo sí pienso que el arte y la cultura deben apoyar esto. O sea, y eso ya es una posición personal, pero yo no encuentro sentido a insumos culturales que no favorezcan la reconciliación, y ya no es la reconciliación de La Habana, o sea, me refiero a toda la reconciliación. 2, Catatumbo, que es el segundo eje para escribir con las crónicas. ¿Qué sabemos del Catatumbo? Sí.
nos tocaba que hacer una historia de paz del departamento. Entre esas está un personaje que se llama Bayona, no recuerdo el nombre, estuvo en Caracol representando, yo me llamo un cantante nacional, Juan León. Entonces, ¿cómo lo hicimos siendo un artista, siendo que ya es famoso y que está en norte de Santander? ¿Cómo lo convertimos esa historia en una historia de paz? Él sufrió cuando pequeño de guerra por donde vive, y una bala le entró en el cachete y le hizo perder parte de su lengua. Sí. Y a pesar de eso canta y muy sí. al personaje. El papá se lo asesinaron en las guerrillas de Belén, ¿sabes? Todo es una historia triste atrás, lo que usted hablaba, que está lo que se muestra en triángulo. todos los medios, en todos lados. ¿Cómo mostramos la cultura y el arte? ¿Cómo superó esa tragedia, a pesar de eso, cómo avanzó y cómo su vida se transformó y se volvió famoso sin importar dónde viene de una base fuerte? Sí. Esos ejemplos son como los que estamos buscando para que sean ¿Será que se puede parar aquí a hacer la conferencia, por favor? Ese es el tema, porque ¿cómo es su nombre? Porque lo que nos plantea Sergio es justamente la guerra contada desde un proceso corpóreo y emocional. Sergio lo plantea y yo ni siquiera alcanzo el filtro que hago. Yo no sé si el arma fue un fusil o fue una pistola o fue un revólver, no me importa cómo lo atraviesa y sobre todo su proceso de resiliencia, cómo sale de eso, cómo puede aguantarlo y trascender a. Ahora bien, cuando yo lo leo, yo digo, mierda, estaba en contexto de guerra y me entero que ahí había una guerra y vuelvo al punto. ¿Qué sabemos de Catatumbo? Hacía la pregunta porque si hoy buscamos en Google Catatumbo, me sale el relámpago, el faro del Catatumbo, y ahí para adelante la masacre de la Gabarra, el secuestro de Salud Hernández, puras noticias fatales, pero el Catatumbo son 11 municipios y está lleno de historias maravillosas, y no lo planteo aquí con un discurso rosa de decir, no, sus plantas, su río, que también, sino de la fuerza comunitaria que existe en el Catatumbo. El Catatumbo es brutal, y sabemos pero muy poco del Catatumbo, ¿cierto? 3, estaría el tema fronteras, y este era otro punto de la discusión que teníamos. ¿Qué es lo que primero se nos viene a la mente cuando hablamos del tema frontera hoy? La crisis con Venezuela, que eso en sí mismo ya es una frontera ideológica. Es bien interesante el tema de fronteras, porque tenemos una noción, y esto está investigado desde la ciencia política, desde que se crearon los estados-nación, es que se crean las fronteras, los países, las banderas, los himnos, los patriotismos. Entonces yo me siento súper colombiano y estoy en la frontera, entonces allá Venezuela, aquí nosotros. Son fronteras geográficas, pero que obedecen naturalmente a fronteras ideológicas. Una referencia importante para mí y que puede ser útil para el tema de la crónica es trabajar el tema de fronteras desde ahí, porque yo no necesariamente tengo que hablar del proceso de contrabando, sino cómo esas fronteras ideológicas que me han llevado incluso a fronteras emocionales han fracturado los procesos de diálogo, por ejemplo, hoy con el tema de Venezuela. Obvio, también puedo escribir sobre el señor que pasa gasolina o sobre el otro que hace el de la leche, naturalmente, pero mi punto es ir un poco más allá. Y cuando yo digo ir un poco más allá, es imaginar que aparte, como lo decía Alberto, de la belleza literaria, que no es mi campo, me salgo de ahí, yo utilizo la belleza literaria para contar una historia y un entorno social. De allí que esto se llame un norte para contar. Ahorita hablábamos con alguien allá afuera y ya voy cerrando. No nos estamos contando a nosotros mismos, no nos contamos, nos quedamos con una idea que además es un poco mediocre, con que somos un pueblo superculto, pero al final, ¿qué tanto estamos escribiendo? Yo lo decía al inicio, yo pienso en Pamplona
Y bueno, hay gente que de pronto no tiene esa misma referencia porque es muy joven, pero casi que voy por calles y en cada calle encuentro una crónica. O sea, aquí tengo a don Luis. Si giro aquí, mejor dicho, voy a empezar. Si giro acá me encuentro las lanas de la familia de los Ríos. Ahí tengo una supercrónica. Avanzo un poquito, tengo la pizzería Don Pierino, una supercrónica. Pero entonces doy un pasito más allá y me encuentro con el Hotel Cariongo y me acuerdo cuando venía Lavillos, Melódicos, ¿qué pasaba tanto ahí? Pero avanzo y me encuentro la plazuela. De la plazuela no me acuerdo mucho porque casi siempre voy de noche. Y sigo a Chapinero y me encuentro todos estos talleres que están llenos de mecánicos que uno veía de niño y son señores que todavía están ahí con la pierna montada, fumándose un cigarrillo, llenos de historias súper mágicas del río, de Chapinero, del caldo de pichón, y avanzo y está Lícer, me desborda. Está lleno de historias esto, y de historias que están vinculadas a la paz, de historias que están vinculadas a las fronteras ideológicas, y de historias que están vinculadas también al Catatumbo, porque toda esa leche táchira que nos traían cuando éramos pequeños y disfrutábamos tanto de esa leche, ¿de dónde venía? ¿O por dónde la pasaban? Claro, por la frontera de Cúcuta, pero por el Catatumbo, o sea, la actividad era brutal, lo que se movía allí. Y ni hablar, y aquí no me alargo, pero pues ya son mis temas, y a mí sí me entusiasmaría profundamente encontrar crónicas de la coca, no de la cocaína, de la coca, un raspachín. Las manos, ¿alguien ha visto las manos de un raspachín? O sea, de ahí sale 1000 crónicas. ¿Qué tiene que ver un raspachín? La música que se teje alrededor de la cultura de un raspachín. Es brutal. Y ni hablar de los fenómenos naturales que tenemos en el Catatumbo. Ayer volví a contar algo que a mí es que no deja de impactarme, y es la fuerza de los rayos, ¿no? De los relámpagos del Catatumbo, que hacen que los árboles canalicen esa energía y sus raíces dejen de ser vegetal y se vuelvan mineral. Cuando se vuelve mineral, los indígenas pican esa piedra y hacen inciensos. Y nosotros hacemos aquí inciensos en Semana Santa y nos la damos de que nos la sabemos todas las de los inciensos, cuando el incienso más purificador, si se quiere, viene incluso de los rayos. O sea, imagínense ustedes la cantidad de información que tenemos. Creo que con esto cierro, no sé si hay alguna pregunta. Vuelvo al tema del correo electrónico porque en eso intento ser juicioso de contestar regularmente, porque tengo bastante bibliografía en estos temas fundamentalmente de paz que pueden apoyar mucho los procesos de crónica. Una crónica, ya lo han dicho mis dos compañeros, requiere de una investigación profunda, de una documentación profunda. Entonces, si yo voy a contar esa historia del señor Raspachín, pues algo que tengo que saber del Tarra, cuántos habitantes tiene, qué ha pasado allá, cuáles han sido sus procesos de estructuración social, de su resiliencia y demás. Creo que cierro ahí. No sé si hay alguna pregunta o un comentario. Muchas gracias por la escucha y mucho gusto.